episodio número 3025. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 27 de enero. Dios es lento en airarse. Aquí, en el marco de esta lección número 5, la ira del amor divino. Avanzando con el texto a memorizar de Salmo capítulo 78, versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo capítulo 78 y el versículo 38. La verdad es que esta lección cada vez se está poniendo más interesante. Apenas estamos en el comienzo de la semana, pero qué gran bendición el poder compartirla y también el poder añadir cada día más un poquito en el peldaño de esa estatura perfecta que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y precisamente hemos estado viendo el pasado sábado domingo lo que era la lección afligido por el mal, y añadimos una nota teológica bien interesante sobre Saúl y este asunto que sucedió, la repercusión de no haber acatado la ira de Dios para ir en defensa de su pueblo. Y precisamente para hoy vamos a seguir viendo Dios es lento en airarse. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder captar el mensaje y también poder ponerlo en práctica. Que tú nos ayudes para que nuestra familia sea la primera en ser beneficiada y también el poder compartirlo con todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es lento en airarse. Dios se enoja ante el mal porque Él es amor. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. Y ya sabemos de qué profeta estamos hablando. Así es, estamos hablando del profeta Jonás. Considera la historia de Jonás y reflexiona acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios para con los ninivitas en Jonás capítulo 4, versículos 1 al 4. ¿Qué nos dice esto acerca de Jonás? También se nos invita a ver Mateo capítulo 10 y el versículo 8. Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Jonás capítulo 4, los versículos del 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahí está lo que dice Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Ahora veamos lo que dice Mateo, capítulo 10, y el versículo 8. Sanad enfermos,
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahí está lo que dice Mateo capítulo 10 y el versículo 8. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué nos dice esto acerca de Jonás? Esto nos dice que Jonás estuvo dispuesto a recibir bien la misericordia de Dios, de haberlo dejado vivir a pesar de su desobediencia, pero no vio a bien al punto que estuvo dispuesto a negarle al pueblo de Nínive esa misericordia de vivir a pesar de que se arrepintieron. La reacción de Jonás es una reacción similar a cuando los miembros de alguna iglesia se ofenden de que se bauticen personas que ellos consideran que no son dignas de recibir el perdón, con la excusa de que no están preparados o que ellos deben dar primero testimonio. Es la misma excusa, es la misma situación, es el mismo deseo de negarle la misericordia a otros. Eso de verdad es terrible. Se parece mucho también a la historia del hijo pródigo. ¿Y cuántas historias más no son similares de gente que no quiere recibir? Bueno, ellos quieren recibir la misericordia, pero no quieren darla. La Biblia dice, si de gracia recibiste, dad de gracia. También me llega la historia de la parábola de los 10,000 talentos, la deuda, la gran deuda, y cómo esa persona que recibió un gran perdón no quiso darlo cuando le tocó a él, siendo que a él le tenía una deuda menor. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales. En primer lugar, muestra la dureza de corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho a Israel, que no querían que Dios les mostrara misericordia. Noten bien por dónde es que va la cosa. El problema era que ellos no perdonaban a los asirios por lo que le habían hecho a Israel. ¡Qué lección para nosotros! Debemos guardarnos de esta misma actitud, por comprensible que sea. De todas las personas, las que han recibido el beneficio de la gracia de Dios, deberían reconocer cuán inmerecida es y, por lo tanto, estar dispuestas a mostrar misericordia a los demás. De hecho, recuerdo también muy bien la historia de esta mujer, creo que fue, María Magdalena, en la casa de Simeón, cuando estaba Jesús en medio de todos ellos, y ésta viene y le lava los pies con sus propias lágrimas, y luego derrama el perfume de alabastro. En esa ocasión, el que había recibido misericordia, que también era Simeón, que había sido sanado de la lepra, no estuvo dispuesto a ver que Jesús hiciera un acto de misericordia, de aceptar de buena gana este gran hecho que esta mujer hizo. Y es así como muchas veces las personas que recibieron la gracia no quieren darla, no quieren aceptar que Dios precisamente quiera bendecir también a otros. También me recuerdo de otra parábola, y es cuando Jesús le dice que un sembrador o un dueño de una viña, mejor dicho, le dio o tuvo un convenio de darle un denario a una persona. Luego vino otra más tarde y también le dio un denario, y la persona que originalmente convino en tener el denario y vio que otra persona llegó más tarde y también le dieron uno, se ofendió y empezó a reclamarle. Y él le dijo, yo quedé de tener contigo un denario y esa otra persona también. Por lo tanto, tú no tienes nada que ver con ella porque yo te di a ti lo que convine contigo. Pues de la misma manera, si Dios quiere otorgarle misericordia a quien sea que se arrepiente, nosotros no somos quienes para estar juzgando.
En segundo lugar, la reacción de Jonás destaca cuán centrales son la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Jonás estaba tan familiarizado con la misericordia de Dios que precisamente porque es clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, según lo que dice Jonás capítulo 4 versículo 2, sabía que el Señor suspendería su juicio contra Nínive. Dios trata con justicia y misericordia a todos los pueblos y las naciones. Pero es bien interesante esto porque Jonás le reclama como que es malo, como que es un defecto. Él le dice al Señor, mira, ese defecto que tú tienes de que tú eres clemente y piadoso y tardo en enojarte, de gran misericordia, eso es lo que no me gusta de ti. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué una actitud como esa? Es que definitivamente el enemigo tiene que estar metiendo sus narices en todo esto, porque quien no quiere que nadie se salve es el diablo. Y ese es el mismo espíritu que sufren o que la gente tiene cuando quiere negarle la misericordia a otros. La frase hebrea traducida como tardo en enojarte o longánime podría traducirse literalmente como largo de nariz. En el idioma hebreo, la ira estaba asociada metafóricamente con la nariz y la longitud de esta representaba metafóricamente el tiempo que tardaba uno en enojarse. Yo me imagino que todo esto tenía que ver con tomar aire y tener paciencia y ser clemente. Quizás esa era la connotación. Por lo tanto, las referencias a Dios como narigudo pretenden transmitir la idea de que es paciente y que es lento en enojarse, mientras que los seres humanos no tardan en airarse. Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundantemente, pero sin justificar el pecado, ni ser indiferente a la injusticia. Por el contrario, Dios mismo expía el pecado y el mal en la cruz para ser justo y justificar a quienes creen en Él. Así que no hay dudas. Definitivamente el hecho de que Dios dé misericordia, el hecho de que Dios sea lento en airarse, el hecho de que Él extienda su gracia a nosotros, no significa que Él justifique el pecado o que Él le agrade el pecado. Todo lo contrario. Tanto es odioso para Él el pecado que no quiere verlo en nosotros, que no quiere que suframos a causa de Él, que por eso estuvo dispuesto a venir a morir para pagar la deuda. Es como esa gran historia del policía que ve a un predicador, originalmente no sabía que lo era, y lo detiene por una infracción de tránsito. Y cuando ve que es el predicador, entonces, luego que ya tiene la multa hecha y confirma que es él, entonces la rompe. Cuando ese policía rompe la multa, no se parece en nada con lo que Dios hace al otorgar misericordia. Se menciona claramente que para que el policía extendiera su misericordia y a la vez fuera justo, él mismo tenía que ir a pagar la multa. Él mismo tenía que pagar ese ticket. Pero en su contrario, él rompió el papel, rompió el ticket. Dios no hace esto. Dios no quebranta la ley. No dice, ya de ahora en adelante no existe la ley. Olvídate de la ley. No. Dios toma para sí la multa del pecado, toma para sí la consecuencia eterna del pecado y muere precisamente para pagar la deuda. Y es por eso que realmente vemos un balance en Dios que a la vez es justo, es misericordioso, pero también no quiere tener nada que ver con el pecado. ¿Dejaste alguna vez de mostrar misericordia a alguien que te ofendió?
¿Cómo puedes reaccionar mejor lo que Dios ha hecho por ti para que seas más misericordioso con los demás en respuesta a la abundante gracia que Dios te ha mostrado? Por otra parte, ¿cómo podemos hacer esto? Mostrar misericordia y gracia, pero sin dar licencia al pecado o permitir el abuso o la opresión. Bueno, son 3 preguntas y a cada una vamos a dar respuesta. La primera pregunta: ¿dejaste alguna vez de mostrar misericordia a alguien que te ofendió? Claro, en más de una ocasión he aplicado la ley del hielo, la cual no es otra que dejarle de hablar, de orar y mucho menos desearle bien a esa persona. Ahora, la segunda pregunta nos ayuda a ver si está bien o no. ¿Cómo puedes recordar mejor lo que Dios ha hecho por ti para que seas más misericordioso con los demás en respuesta a la abundante gracia que Dios te ha mostrado? Aquí escribí: al aplicar lo que dice Jesús sobre la regla de oro, hacer con los demás lo que me gustaría que hagan conmigo, en menos palabras, poniéndome en el zapato de las otras personas, lograría tener una medida más amplia de la misericordia que Dios tiene para conmigo. Y sobre la última pregunta, ¿cómo podemos hacer esto? Mostrar misericordia y gracia, pero sin dar licencia al pecado o permitir el abuso o la opresión. Aquí escribí: a mí me ha ayudado grandemente ver el trasfondo de quienes hacen daño y lastiman a veces involuntariamente a los demás. Como pastor, no solo soy pastor de la que es abusada por el esposo, también lo soy de ese hombre que también fue abusado por su padre, mientras apenas era un niño pequeño. La idea es que cuando el león ruge, es porque tiene la espina dentro, así como lo oyen. Cuando el león ruge, es porque tiene la espina metida. Y hay que aplicar la disciplina con amor, porque la idea no es excusar el pecado, sino más bien castigar al pecado, redimiendo al pecador. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Dios es lento en airarse, que se compara como una persona de larga nariz, de longanimidad. Y eso tiene que ver con la diferencia entre nosotros y Dios. Mientras que Dios es lento en airarse, nosotros somos rápidos en airarnos. Hemos visto muy bien la connotación del síndrome de Jonás, de ese síndrome que hay incluso en muchas de nuestras iglesias, donde hay personas que se ofenden de ver a otros que se salven. Es un espíritu satánico, yo diría, por el hecho de que otros también tienen derecho a recibir la misma misericordia que recibimos. De gracia recibiste, dad de gracia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder aplicar todo esto que hemos aprendido y compartirlo con otros, que realmente seamos compasivos, lentos para la ira y grande en misericordia, así como lo eres tú. Ayúdanos para que esta misericordia empiece con nosotros, continúe con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que haya una persona que haya tenido alguna relación con nosotros. Ayúdanos a tratarla con amor, como tú nos tratas a nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 28 de enero, indignación justa, en el marco de esta lección número 5, la ira del amor divino, con el texto a memorizar,
de Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.